Hola, soy el doctor Gerardo Bernabé Ramírez Rodríguez y quiero comenzar agradeciendo a la doctora Ana Coto Montes y a la doctora Gloria Casia Benítez la invitación que me hicieron para participar en el tercer simposio iberoamericano virtual de neurociencias, compartiendo saberes e impulsando ciencia, para impartir la plática titulada Influencia de las vesículas extracelulares en las alteraciones de la plasticidad estructural del hipocampo y el desarrollo de conductas tipo depresivas. La depresión es reconocida como el trastorno neuropsiquiátrico más frecuente e incapacitante a nivel mundial. Este se caracteriza por presentar eventos de anedonia, alteraciones en el peso, el sueño, pensamientos de culpa e inutilidad, sentimientos de tristeza, cansancio crónico o fatiga e ideas suicidas. Se diagnostica 2 veces más en mujeres que en hombres y en el mundo alrededor de 300 personas la padecen. Además, se sabe que alrededor de 12 billones de días laborables se pierden al año y es la primera causa de discapacidad en el mundo. Este trastorno psiquiátrico se empieza a presentar o se ha identificado principalmente en los rangos de edad de los 15 a los 29 años y de los 55 a los 74 años de edad. Sin embargo, a raíz de la pandemia por el SARS-CoV-2, se presentó un incremento de un 25% en los casos de depresión y la edad a través de la cual o en la cual se puede haber identificado y era mucho menor de los 15 años de edad. También o a raíz de la pandemia, se llegó a diagnosticar que un 35.5 millones de mujeres presentaron un trastorno depresivo mayor y un 17% de hombres, de tal modo que fue un incremento significativo. Algo importante también es que al menos en México, 11 millones de mexicanos lo padecen y una de las situaciones más importantes también es que alrededor de un 76 o 85% de las personas en países del tercer mundo no reciben tratamiento. Es así que también este trastorno pues se ha considerado como un trastorno multifactorial y es que en él convergen pues diferentes hipótesis, como son la hipótesis de la alteración del eje hipotálamo pituitario adrenal, la hipótesis de las monoaminas, en donde se ha descrito que es una disminución de serotonina, norepinefrina y dopamina, así como la hipótesis inflamatoria con la producción de especies reactivas de oxígeno, incremento de situaciones proinflamatorias y activación del inflamasoma, así como modificaciones de la hipótesis genética o epigenética y la hipótesis de las alteraciones estructurales y la hipótesis del aspecto social. De tal modo que la integración de todos estos lo ha llevado a proponerse como un síndrome multisistémico, en el cual pueden existir o existe una relación directa entre el sistema nervioso central y el sistema inmunológico. Pero ¿cómo se relacionan estos dos sistemas? Pues bien, puede ser a través de vías de señalizaciones comunes que estimulan, regulan y expresan moléculas o proteínas, citocinas, quimosinas, pero también vesículas extracelulares. Estas vesículas extracelulares pues son producto de un proceso intracelular en todas las células del organismo por invaginación entre membranas para poder formar endosomas tardíos y posteriormente dar origen a cuerpos multivesiculares que tienen un cargo especial, específico y que puede ser liberado al medio extracelular. Estas vesículas pues cumplen con determinadas características, como es el tener una membrana lipídica en donde se encuentran insertadas diferentes proteínas, pero también dentro de ellas pueden presentar o transportar proteínas tales como citocinas, quimiosinas, factores de crecimiento, etcétera. Entre las fuentes de estas vesículas extracelulares se encuentran diferentes tipos celulares, entre ellos las células del sistema nervioso central, pero también en líquidos corporales como puede ser el suero sanguíneo, entre otros. La principal fuente del líquido corporal para poder monitorear la homeostasis, pues es la sangre. Y en ella, además de encontrar diferentes tipos celulares, se encuentran proteínas solubles, metabolitos, hormonas, y también se ha propuesto que existen vesículas extracelulares, las cuales van a favorecer que exista una comunicación bidireccional entre el sistema nervioso central y el sistema periférico, a través de esas vesículas y a través de factores solubles. Con estas vesículas extracelulares
pues se ha podido proponer que se pueden monitorear diferentes trastornos psiquiátricos, como puede ser la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Pero también existen estudios recientes en los cuales se ha propuesto que esto puede ser una ventana directa a la información bioquímica y fisiológica nerviosa importante y disponible a nivel periférico relacionada con la depresión. En ese sentido, existen diferentes trabajos que han observado sobre todo los cambios en microRNAs y cómo estos se pueden modificar en trastornos depresivos. También se han podido postular o proponer más que nada algunos genes que pueden estar controlando la depresión y estos hallazgos también se han podido corroborar en modelos animales de estrés crónico. Otro de los trabajos interesantes que se han pues, propuesto es algunos estudios piloto donde han comparado parámetros físicos y bioquímicos de los exosomas, como puede ser el número de exosomas, la variación en su tamaño, las características propias del trastorno depresivo mayor con relación a su duración y la gravedad. Y un estudio más reciente ha propuesto que cuando se inoculan exosomas de pacientes con depresión en roedores y si estos exosomas sobreexpresan sobre todo el microRNA 139.5, pueden existir alteraciones conductuales asociadas con alteraciones en la conducta. Sin embargo, no existen muchos trabajos que aborden el contenido proteico de estas vesículas extracelulares, el cual puede ser importante porque de alguna manera conocer el contenido proteico de estas vesículas extracelulares podría darnos las ideas o llevarnos a encontrar información de cómo pueden regular algunas vías de señalización implicadas en la depresión. Y es así que nosotros en el laboratorio de neurogénesis propusimos un proyecto para poder establecer el grado de contribución de los exosomas obtenidos de pacientes con diagnóstico de depresión y obtenidos también de roedores expuestos a un protocolo de estrés crónico impredecible sobre el desarrollo de la depresión, así como para poder monitorear la información clínica y terapéutica. En ese trabajo nosotros propusimos como hipótesis que los exosomas de suero sanguíneo de participantes con trastorno depresivo mayor y aquellos provenientes del protocolo, aquellos roedores que fueron expuestos a un protocolo de estrés crónico previsible, podrían inducir cambios plásticos y conductuales relacionados con este trastorno. El objetivo general fue determinar la contribución de los exosomas de suero sanguíneo humano y murino en los cambios de la neuroplasticidad del hipocampo y el desarrollo de conductas tipo depresivas en un modelo murino. Para poder llevar a cabo este estudio, pues pudimos, a través de una colaboración con la doctora Blanca Pérez Ramos, poder obtener muestras de pacientes con diagnóstico de depresión, solo mujeres entre un rango de edad de 18 a 45 años de edad. Y estas mujeres pues presentaban diferencias significativas en la escala de Hamilton, que fue la que se usó para poder determinar si o no presentaban un trastorno depresivo mayor. Una vez que nosotros pudimos obtener estas muestras de suero sanguíneo que supimos que tenían trastorno depresivo mayor o bien el suero sanguíneo de los pacientes, de los participantes control, pues también nos dimos a la tarea de poder exponer roedores de la cepa Avance a un protocolo de estrés crónico impredecible propuesto por el doctor Bilner y en el cual, o en los cuales nosotros pudimos analizar como un índice de desarrollo de conducta tipo depresiva las alteraciones en el pelaje de los roedores que tiene que estar relacionada con el autocuidado. Lo que ustedes pueden ver aquí en esta gráfica es que aquellos roedores que fueron expuestos o alojados de manera estándar no presentan alteraciones o un incremento significativo en la alteración de su pelaje. En cambio, aquellos que fueron expuestos al protocolo de estrés crónico, ustedes pueden notar que a partir de la cuarta semana, entre la cuarta y la quinta, existe un incremento en este puntaje que tiene que ver con el deterioro y este deterioro se mantiene hasta las 8 semanas a través de las cuales los roedores fueron expuestos a este protocolo de estrés. Una vez que nosotros pudimos obtener estas muestras, tanto de los pacientes como de los roedores, y que confirmaban que presentaban algunas alteraciones, pues procedimos a trabajar con los sueros sanguíneos y a partir de esos sueros sanguíneos
pudimos realizar la precipitación de las vesículas extracelulares con un reactivo, procedimos a realizar el análisis del contenido y hacer la identificación de diferentes marcadores de estas vesículas extracelulares. Lo que les muestro en esta gráfica son los primeros resultados en donde pueden ver que eh, los, el valor de proteína total encontrado en los exosomas de los sujetos control versus el de los participantes con trastorno depresivo mayor es menor en estos últimos y es un cambio significativo. También el número de partículas determinadas a través de una ELISA que identifica la proteína CD63, que es un marcador de exosomas, pueden notar que en este caso existe un incremento en el número de partículas. Cuando hicimos un análisis por microscopía electrónica para confirmar que nuestra preparación sí estábamos obteniendo exosomas, pudimos encontrar este tipo de vesículas que, que tienen las características de exosomas. Y a través de un arreglo de anticuerpos pudimos identificar que estas partículas aisladas o precipitadas pueden presentar algunos marcadores que se han encontrado en vesículas de origen neuronal, pero también de vesículas de origen glial. Algo similar ocurrió, encontramos en los sueros sanguíneos de los roedores que fueron expuestos a estrés crónico impredecible. Ustedes pueden notar aquí que hubo una disminución en la cantidad de proteína total, pero en este caso no encontramos diferencias significativas en el número de partículas. Además, pudimos encontrar, al igual que en los sueros de los pacientes con depresión, que estas vesículas expresan marcadores de diferente origen celular. Una vez encontrando estas vesículas o purificándolas, procedimos a realizar unos análisis de su contenido utilizando membranas de arreglos previamente absorbidos, identificando el grado de expresión. Dentro de los resultados más importantes que nosotros hemos obtenido es que encontramos 36 proteínas que solo están presentes en el humano, 12 de 19 de ellas solo están presentes en los roedores y 12 de ellas coexisten en ambas especies. Al hacer un enriquecimiento en una base bioinformática y hacer un análisis posterior eh, para poder ver e identificar en qué vías de señalización estaban implicadas, nosotros pudimos encontrar que principalmente estas proteínas eh, forman 4 clústeres que están relacionados con funciones de interacción citosina-citosina, quimiosina, receptores, pero también están relacionadas con procesos inflamatorios. Entre las proteínas que encontramos son las que les muestro en esta tabla, pero una que más nos ha llamado la atención es la proteína fractalquina. Esta fractalquina pues se ha propuesto como un posible marcador del trastorno depresivo mayor. Al analizar las 19 proteínas que presentaron cambios significativos en los roedores, notamos que estos forman también 4 clústeres que casualmente están relacionados con procesos inflamatorios y con una relación citosina-citosina, quimiosina-quimiosina. También nos llama la atención que entre todas las 19 proteínas encontramos a la fractalquina. Y cuando analizamos finalmente el enriquecimiento, o hacemos el enriquecimiento entre las proteínas que son expresadas entre los humanos y los roedores, que solo fueron 12, pues volvemos a encontrar estos clústeres que van formando con base a la interacción de estas proteínas, y nuevamente encontramos que entre ellas, los procesos que principalmente regulan son interacción citosina-citosina y procesos inflamatorios. Dentro de las proteínas que seguimos encontrando en ambas especies, pues sigue siendo la fractalquina, así como algunos otros factores de crecimiento de insulina y otros que están relacionados con la depresión. En este sentido, pues a nosotros nos ha llamado la atención que entre otras proteínas existen vías de señalización implicadas en el proceso inflamatorio, como puede ser la vía JAK-STAT. Con esto, pues nosotros pudimos proponer que las vesículas extracelulares de pacientes con
trastorno depresivo mayor y roedores expuestos a estrés crónico impredecible, pues comparten algunas proteínas importantes para el proceso inflamatorio. Y una vez que pudimos encontrar estas diferencias, cuando las comparamos con los grupos control, pues procedimos a diseñar otro tipo de experimentos y a preguntarnos si la inoculación de estas vesículas en roedores podría estar generando conductas tipo depresivas. Nosotros aislamos por otro método estas vesículas extracelulares, aplicamos un método de purificación por cromatografía de extrusión por tamaño y una vez que nosotros hicimos la caracterización y cuantificamos el número de partículas, procedimos a realizar la implantación de estas vesículas a través de cirugía estereotáxica robotizada. En estos roedores hicimos diferentes pruebas pre y post para poder determinar si había un cambio y lo que nosotros encontramos principalmente fueron cambios en el metabolismo celular determinados por la incorporación de un análogo de la glucosa, en este caso de la glucosa radiactiva. Lo que ustedes pueden ver aquí son imágenes representativas de la tomografía de emisión de positrones y lo que encontramos al hacer ese análisis es que solamente en el bulbo olfatorio pudimos encontrar diferencias en el metabolismo celular. Casualmente, este incremento en el metabolismo celular en el bulbo olfatorio coincide con la localización de exosomas que nosotros pudimos ver después de hacer un análisis por microscopía confocal del bulbo olfatorio y un poco de marcaje logramos ver en el hipocampo. Además de esto, pues nosotros pudimos ver en dos pruebas que les aplicamos a esos roedores, que son dos pruebas conductuales que están asociadas a conductas tipo depresivas, como es el lado forzado de la suspensión de cola. Pueden notar aquí que hay un incremento en el número de episodios en aquellos roedores que recibieron los exosomas de los pacientes con diagnóstico de depresión, así como un número de episodios en la prueba de la suspensión de cola. También hay un incremento en la tiempo de inmovilidad y en la latencia del primer momento de inmovilidad en ambas muestras. En conjunto, estos resultados para nosotros nos han podido llevar a proponer que el contenido de proteínas entre los grupos de exosomas de sujetos control y trastorno depresivo mayor es diferente, aunque existen algunas coincidencias, que la expresión de las proteínas puede explicar la implicación de diferentes vías de señalización celular en el trastorno depresivo mayor y el estrés crónico impredecible. Por otro lado, la administración aguda de una sola dosis administrada por vía intracerebroventricular de exosomas de suero sanguíneo humano en roedores adultos sanos fue suficiente para generar conductas tipo depresivas en el modelo del nado forzado y suspensión de cola. Además, el análisis del hecho del metabolismo celular a través de la tomografía de emisión de positrones mostró diferencias significativas solo en el bulbo olfatorio. La microscopía de imunofluorescencia que realizamos para identificar las vesículas que pudimos administrar en los roedores, pues nos llevan a pensar que el bulbo olfatorio puede ser una de las zonas importantes que puede ser regulada por estos exosomas. Y recordemos que existen diferentes trabajos que han propuesto que en la depresión también existen alteraciones en el olfato. Sin embargo, en conjunto, todos estos resultados pues nos llevan a sugerir la relevancia del contenido de las vesículas extracelulares del suelo sanguíneo humano y murino en el contexto de la depresión y el comportamiento depresivo, como una fuente esencial de la información para comprender los mecanismos moleculares que subyacen a los trastornos depresivos. Finalmente, quiero agradecer a mi grupo de trabajo y los resultados que han presentado en esta oportunidad han sido generados por el candidato doctor Jorge Manuel Vázquez Pérez, así como el apoyo de todos sus colaboradores. Y también agradezco el financiamiento que hemos tenido por el Fondo Institucional del Instituto Nacional de Psiquiatría, por el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, a través del Fondo de Ciencias de Frontera. Agradezco su atención. Que tengan buen día.